y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, vamos a darle un aplauso al Señor para recibir esta palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con mucha alegría. Qué bendición. Saludamos a los que nos están viendo a través de la web, en línea, por internet, por Facebook, por Twitter, por YouTube. Los que nos están viendo en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y aún hasta el continente africano. Maestro Briceño, te saludamos, te damos una bendición y el pueblo que está presente te da un aplauso para saludarlo. Vamos a saludarlos a ellos. La verdad es que es una gran bendición de estar trabajando para gentes que son importantes. En esta ocasión quiero tocar un tema, como todos, que lo considero de suma importancia dentro del pueblo de Dios en cuanto a conocimiento. Muchos me han llamado y me han dicho: maestro, explícanos un poquito más acerca de lo que es el tomar la cena del Señor. ¿Dónde está la indignidad? ¿De qué indignidad Pablo está hablando cuando dice pruébense? ¿De qué me voy a probar? ¿Qué es lo que se va a celebrar cuando se toma la cena? ¿Qué tiene que ver la cena con las Pascuas? ¿Hay alguna diferencia? Es un tema que es de suma importancia porque es parte de la vida devocional del creyente. Según lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del verso 17 al 29, y primera carta que escribe Pablo a los Corintios, el capítulo 11, del verso 23 al 26. Vamos a leer primera carta a los Corintios, el capítulo 11, el verso 23 al 30. Vamos a ver. Porque yo recibí del Señor, lo primero que hay que tomar en cuenta es cuando Pablo recibió esto del Señor. Si Pablo nunca anduvo con Jesús, pues cuando fue traspuesto hasta el tercer cielo, donde Pablo fue presentado en el paraíso, él mismo da testimonio de eso, y Jesús le habla personalmente a Pablo acerca de lo que es la institución, de lo que es tomar la cena del Señor, porque aún la iglesia lo venía haciendo de una forma totalmente desordenada. Pablo es el que recibe de Jesús las instrucciones, cómo se debe hacer, las ordenanzas, cómo se debe hacer, y Pablo se lo transmite a los apóstoles y a la iglesia. Entonces Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ya vamos a explicar dónde está la indignidad, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese. ¿De qué me voy a probar? Ya lo vamos a explicar. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, vamos a explicar qué es discernir, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, o sea, muchos han muerto. Un gran porcentaje de los creyentes en nuestras congregaciones están tomando la cena del Señor indignamente por ignorar ciertos principios que conforman parte de un sistema que debemos cumplir para celebrar dicha ceremonia. Muchos cristianos, pero un montón, hacen de la cena una transustanciación, que eso es catolicismo romano, convirtiendo dicha ceremonia en un acto fúnebre.
Otros no conocen la diferencia entre las Pascuas y la cena y como una nueva, como una nueva institución. O sea, la cena del Señor es una nueva institución. No es un seguimiento de las Pascuas, eso es una sustitución de las Pascuas. Vamos a explicar eso un poquito más adelante. Otros desconocen los requisitos para formar parte de dicha ceremonia, imponiendo mandamientos de hombre, negándole a un pueblo a participar de una ordenanza que es parte de su vida devocional y que de paso es sus derechos. Entonces, en este estudio voy a transmitir algunos conocimientos, algunas verdades en cuanto al significado de la cena del Señor y lo que verdaderamente encierra y cuál es la bendición que hay el celebrarla, el tomarla. Ahora, ¿qué es la cena del Señor? Es un acto de celebración. Oiga, un acto de celebración, no es una conmemoración, es una celebración, donde los creyentes se apropian por fe de los beneficios adquiridos por Jesús en su muerte y resurrección. O sea que la cena del Señor es algo más que una conmemoración, eso es una celebración, no es conmemorar su muerte, es celebrar la resurrección que él tuvo sobre la muerte, el poder que tuvo sobre la muerte. O sea, él no se quedó en la tumba, él resucitó. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra predicación. Todo lo que hacemos en Cristo es vano si no resucitó. Pablo canta un cántico de victoria. Dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque Jesús se levantó de los muertos, venciendo la muerte, venciendo el Hades, venciendo los principados, venciendo las potestades, y se sienta a la diestra del Padre. Y allí es donde está el tener conocimiento de todo esto para poder adquirir los beneficios tomando la cena del Señor en celebración a su resurrección. Entonces, no es el acto, el tomar la cena no es una conmemoración, o sea que no es el acto de recordar su muerte en un estado fúnebre, por mi culpa, por mi grandísima culpa, no, sino el triunfo que obtuvo sobre la muerte y los beneficios adquiridos por dicho triunfo. ¿Ok? La cena del Señor es una fiesta solemne de gozo, donde se celebra nuestra regeneración en la dispensación de la gracia. Entonces, no debemos hacer de la cena un acto fúnebre que inspire tristeza. Debemos evitar caer en hacer de los elementos de la cena una transustanciación. Mire, la transustanciación es el acto de hacer de los elementos de la cena, o sea, el pan y el vino, algo literal, no entendiendo que el pan y el vino representan simbólicamente el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, hay que tomar en cuenta que el término este es mi cuerpo que Jesús utilizó cuando está tomando las Pascuas con los discípulos. Dice, cuando Jesús dice este es mi cuerpo, en el griego es de género neutro y por esta razón concuerda con cuerpo y no con pan. Y por esta causa algunos teólogos alegan que en el momento que Jesús dijo dicha expresión, cual este es mi cuerpo, lo hizo haciendo señal hacia él mismo, refiriéndose a su cuerpo personal, quedando el pan como símbolo, cosa que no pudo hacer con el vino para referirse a la sangre en el aspecto gramatical. Cambió la expresión. Esto digo en cuanto a la sangre, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No digo, esta es mi sangre, sino esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ya que no podía abrirse la vena para que la sangre corriera y poderla mostrar a sus discípulos en el momento del acto. ¿Sí? Entonces, la transustanciación es una doctrina de la Iglesia Católica y está en parte dentro de la Iglesia Evangélica. Hasta el punto que en una ocasión, en un acto de celebración de la cena, a una hermana se le cayó el pan que le había entregado. En el momento que esto sucedió, pues la hermana se conmovió en gran manera y pegó un grito que mostraba una gran preocupación. Y su causa era que para ella ese pan era el cuerpo de Cristo y ella lo había dejado caer. Que en ese caso ella había pecado en contra de Dios por haber dejado caer el cuerpo de Jesús en el suelo. Lo que la hermana hizo se puede entender como un acto de transustanciación. Entonces, ¿qué hice?
me acerqué y le dije, hermana, no se preocupe, solo se le cayó un pedazo de pan, tome otro y se acabó el problema. El pan y el vino son elementos simbólicos de representación para conmemorar algo, pero no es el cuerpo ni es la sangre de Jesús. Ahora, la cena del Señor es una nueva institución. Óigase esto, la cena del Señor es una nueva institución. Nunca antes se había tomado. La misma noche que Jesús tomó las Pascuas, que fueron las últimas, en ese mismo momento Jesús constituyó la cena, aboliendo las Pascuas. Ahora mire esto, nunca antes, reitero, se había celebrado la cena. Cristo la instituyó y la estableció como ordenanza para la iglesia. La cena del Señor no es una sucesión o continuación de las Pascuas, es una sustitución de las Pascuas. La misma noche que Jesús tomó las últimas Pascuas con sus discípulos, se instituyó por primera vez la cena del Señor. Mateo dice, mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed. Debemos tomar en cuenta, tome usted en cuenta, no lea Biblia, estudie, porque la Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un libro de estudio, la Biblia se lee para estudiarla. Tome usted en cuenta que Jesús les dio el pan para comer cuando ya estaban comiendo, según Mateo 26:26, Marcos 14:22. La primera comida eran las Pascuas y la segunda, la institución de la cena. Dice, mientras comían ¿qué? Las Pascuas. Tomó Jesús el pan y dijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, pero ya estamos comiendo, ¿no? Porque es que ahora vamos a hacer una institución que es nueva, que viene siendo la cena, ya que es una celebración que la iglesia, por la cual la iglesia va a ser parte de la vida devocional de la iglesia. Las Pascuas es para Israel y esto se acabó. Ahora viene la cena, que es una nueva institución que tiene que ver con mi cuerpo y tiene que ver con mi sangre. El texto dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, según Mateo 26, 26, 28. En Lucas, si corrijo, Marcos 14, 22, 24 dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron ellos todos. O sea que ya estaban comiendo cuando Jesús dijo, toma y comer. Pero ¿qué voy a tomar y comer? Ya no estoy comiendo, porque es que vamos a instituir ahora la cena del Señor. Ahora, vamos a ver la diferencia entre las Pascuas y la cena. Las Pascuas fue una institución dada específicamente a un pueblo, que es Israel, por causa y motivos diferentes. La cena es para todo el que pertenece a la iglesia o el cuerpo de Cristo. Las Pascuas se celebraban bajo tres elementos principales con características diferentes, que son hierbas amargas, panes sin levaduras y el cordero. La cena se celebra bajo dos elementos, que es el pan y el vino. Ahora, usted me hace una pregunta, maestro, ¿por qué pan y vino? ¿Por qué Jesús no tomó hierbas amargas? ¿Por qué Jesús no tomó el cordero? ¿Por qué Jesús no tomó en cuenta los elementos de las Pascuas, sino hizo tomó unos nuevos elementos para la cena? ¿Por qué el pan y vino? Ahora, el pan y el vino fue un precedente que se dio como tipo en la vida del Melquisedec y Abraham, como tipo de Cristo entregando su cuerpo y su sangre al Padre en acto de redención, remisión y propiciación. Según lo que está escrito en Génesis, el capítulo 14, versos 18 al 19, el texto dice, cito, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito seas Abraham. Según las escrituras, Melquisedec en su sacerdocio es un tipo de Cristo,
Vamos a corroborar eso. Eso está en Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero según las Escrituras, Abraham es un tipo del Padre eterno. Vamos a corroborar eso. Lucas 16, 22, 24. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos y estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, ¿quién el rico? Dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Entonces, observe usted que Cristo es un tipo de Melquisedec en cuanto al sacerdocio, y Abraham es un tipo de Dios, del Padre. Entonces, cuando Melquisedec entrega pan y vino a Abraham, es como un precedente que se está marcando como un tipo para un antetipo, donde Jesús entregaba su cuerpo, su sangre, su vida al Padre como ofrenda para la remisión, la redención, la propiciación y la regeneración por nuestros pecados, o por el pecado de la humanidad. Entonces, la escena que se presenta en las Escrituras, donde Melquisedec le hace entrega a Abraham el pan y el vino, es un tipo de la entrega que Jesús hizo de su vida a Dios como ofrenda de sacrificio, cumpliendo las demandas del nuevo pacto. Pacto que hizo Dios con Jesús, no con la iglesia, ni con el mundo, ni con el hombre, con Jesús, para la restauración de los pactos que hizo Dios con Israel, cuyos pactos fueron quebrantados según Gálatas 3, 16, 18. Y a su vez, cumpliendo Jesús las demandas del nuevo pacto como fiador del pacto, según Hebreos 7:22, se hace acto de regeneración en redención, remisión y propiciación de la raza humana caída en Adán, dándole inicio a la dispensación de la gracia, pasando nosotros como iglesia a ser herederos de Dios y coherederos en Cristo de las bendiciones de Dios, según Hebreos 13:20. Dice el texto, cito, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Tenemos Romanos 8, 16, 17, cito, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. Ahora mire esto, presta atención a esto que le vamos a presentar. Gálatas 4, 4, 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Jesucristo. ¿Ve? Ahora, cabe aclarar, presta atención a esto que le voy a informar ahora. Cabe aclarar que mientras no se solventara la deuda que tenía un pueblo llamado Israel con Dios, presta atención a esto. Cabe aclarar que mientras no se solventara la deuda que tenía un pueblo llamado Israel con Dios, Dios no podía comenzar una relación con un nuevo pueblo que es la iglesia. Jamás eso se podía dar. Dios tenía primero que solventar la deuda que tenía con Israel para comenzar un trato con la iglesia. Por esta causa, Jesús tenía que pagar la deuda presentándose como ofrenda al Padre, entregando su vida, dando su cuerpo para la tortura, derramando su vida en su sangre en acto de libación, según Hebreos 9, 15, 22, 12, 24. Es aquí donde se entiende ahora el valor y significado que tuvo la entrega del pan y el vino de parte de Melquisedec como tipo de Cristo, Abraham como tipo de Dios. ¿Sí? Eso está escrito en Hebreos, el capítulo 8, del verso 8 al 13. Ahora, lo otro, diferencia entre las Pascuas y la cena. Las Pascuas fueron instituidas en el antiguo pacto,
la cena del Señor le dio inicio y se celebra los beneficios de carácter espirituales del nuevo pacto en la dispensación de la gracia, según Mateo 26, 28 y primera carta a Corintios 11, 23, 25. Ahora, ¿cómo se debe tomar la cena del Señor? Para participar de la cena en una forma apropiada y no quebrantar principios, debemos conocer las características de 3 términos para obtener sus valores, términos que Pablo menciona en el pasaje, que son indignidad, discernir y probarse. Entonces debemos tomar en cuenta qué es indignidad y por qué se da la indignidad, qué es discernir y qué es lo que voy a discernir y qué es probarse y de qué me voy a probar. Repito, debemos tomar en cuenta y conocer qué es indignidad y por qué se da la indignidad, qué es discernir y qué es lo que voy a discernir y qué es probarse y de qué me voy a probar. Pablo dice, para tomar la cena dignamente debo discernir lo que estoy haciendo. Pero para discernir y no entrar en indignidad, debo probarme a mí mismo para que haya una aprobación y sea apto para lo que vaya a hacer. Una vez que quede aprobado producto de la prueba, una vez que yo quedo aprobado producto de la prueba, tengo la capacidad de discernir. Y al discernir podré tener pleno conocimiento de mis actos. Y al conocer lo que hago me da dignidad y propiedad para hacer lo que estoy haciendo. Vamos a analizar los términos por separado, cada uno de ellos, para que podamos tener una mejor percepción del asunto. Primero, discernir. Del griego diacrino, significa separar, hacer diferencia entre una cosa y otra, distinguir, examinar, tener entendimiento. Cada uno de los elementos de las cenas encierra un significado que proporciona unos beneficios. En la celebración de las Pascuas se tomaba en cuenta 3 elementos: las hierbas amargas, panes sin levadura y el cordero. Cada uno de estos elementos tenía un significado, habían propiedades en ellos y habían valores. Cuando los israelitas tomaban las Pascuas, ellos tenían que hacer memoria al consumir cada uno de estos elementos de los beneficios adquiridos en el día de la expiación. Hacer memoria al consumir cada uno de esos elementos y qué beneficio había detrás de cada uno de esos elementos en el día de la expiación. Ejemplo, cuando comían las hierbas amargas, hacían memoria y eran agradecidos de haber sido librados del yugo de esclavitud. Segundo, cuando comían el pan sin levadura, entendían su destino como pueblo, separado en consagración para Dios y sacados de un medio de un pueblo pagano. Y tercero, al comer el cordero eran agradecidos por la prolongación de vida al ser librados del ángel de la muerte. Esto es cuando pintaron los linteles de las puertas con la sangre del cordero. Todo este acto que los israelitas hicieron sobre los elementos se le llama discernir. El no hacerlo bajo estas pautas es entrar en indignidad. En cuanto a la cena, esta se celebra bajo 2 elementos, el pan y el vino. Cada uno de estos elementos encierra un significado, óigame, que detrás de cada uno de los elementos tiene sus beneficios. Discernir implica, en cuanto a la cena del Señor, ya lo explicamos en cuanto a las Pascuas, vamos en cuanto a la cena, conocer el significado de cada uno de los elementos y apropiarse de sus beneficios en fe.
Cada uno de estos elementos, el pan y el vino, detrás de eso hay propiedades, hay bendiciones, el cual tenemos que tomarlas en fe. El creyente debe tomar el pan que representa el cuerpo herido y flagelado de Jesús y apropiarse en fe de los beneficios que trajo dicho sufrimiento. Sabemos que en Isaías 53, el verso 4 y el 5 dice que por el castigo, herida y llagas nosotros fuimos curados. Todo esto se dio en su cuerpo, que está representado por el pan, que al tomarlo y comerlo debo apropiarme o debemos apropiarnos de esos beneficios, renunciar a la enfermedad y vivir una vida sana, dignificando el sacrificio de Jesús, no confesando enfermedades, ni teniéndole temor a las enfermedades, ni nada por el estilo. El tomar el vino que representa la sangre, debo apropiarme de todo lo que representa la justicia divina. La justicia divina. Debo apropiarme de la fuerza que tiene la justicia de Dios en mi espíritu, que fue imputada a mí y que fue amputada de Jesús. Y a esa justicia divina que vino producto de la sangre y los beneficios que se dan por la justicia. ¿Cuáles son esos beneficios que están detrás de la justicia? Por eso es importante conocer todo lo que tenga que ver con la justicia para ser efectivo en la ceremonia de la cena. Todo. Tomar una cátedra de lo que es justicia, de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, redención, remisión, propiciación, los tipos de redención, cuántos tipos de redención se dieron en la cruz del Calvario, tales como agoraxo, sagoraxo, lutro y apolutrosis. Ya que es remisión, que es propiciación, que es regeneración, que es un mesite, que es un mediador, que es un sumo pontífice. Todo eso debemos nosotros tomarlo, tener conocimiento de eso para cuando tomemos el vino, nosotros sepamos lo que estamos tomando y qué representa el vino y cuáles eso y qué beneficios hay del tomar ese vino en fe, creyendo y tomando los beneficios acerca de lo que es la justicia divina. Entonces, el no apropiarme de dichos beneficios y vivir en ellos es caer en indignidad, que a continuación los vamos a estudiar. Indignidad, del griego anaxio, indica sin mérito. En este caso, en cuanto a la cena, la indignidad no está en la persona que participa, sino en la forma como lo hace. El apóstol no está refiriéndose a nuestra indignidad personal. Aquí Pablo se está refiriendo a la indignidad, a la indigna conducta que caracterizaba a los corintios al tomar la cena en una forma descuidada e irreverente y descarada. O sea que indignidad tiene que ver con tomar la cena en una forma descarada, desvalorizada, por no saber discernir y distinguir entre una comida u otra, porque ellos comían para saciarse y bebían para rascarse. Son dos tipos de comida totalmente diferentes. Indignidad está en el tomar la cena por tomarla, es decir, comer por comer en una forma normal o vulgar, sin tomar en cuenta que la cena del Señor es una institución y ordenanza divina de carácter y principios espirituales que encierran la redención. Indignidad indica el tomar descaradamente, vilmente, no dándole el valor que le corresponde. Otro tipo de indignidad sería que después de tomar los elementos y apropiarse de sus beneficios en fe, mantener una conducta que le lleva a la contraria a los valores y beneficios de dicha ceremonia. O sea, si en la celebración de la cena, por fe, me hago digno de la sanidad, ¿por qué confesar la enfermedad posteriormente? ¿Por qué vivir una vida llena de temores por causa de una enfermedad? Si en la ceremonia me apropio por fe de la justicia y su beneficio, ¿por qué vivir condenado por causa de un pecado que hayas cometido o que posteriormente cometerás? O sea, pecaste, pide perdón, para adelante, no te detengas, pero no te acuerdes más del pecado que hiciste. Dios no te condena, Cristo no te condena, el Espíritu Santo no te condena. Hay dos seres que no se han perdonado, ni tú ni el diablo.
porque te mantienes condenado, te mantienes pensando en el pecado que hiciste. Claro está, puedes traer consecuencias negativas por lo que estás haciendo, pero el pecado de Dios te lo perdonó. Ahora, debes tener cuidado de no echar por tierra todo lo que he creído, de no echar por tierra todo lo que hemos creído y tomando por fe en la celebración de las cenas del Señor, porque es un tipo de indignidad. ¿Ok? Probarse. El verbo que aparece en el pasaje es dokimasía, derivado del sustantivo dokimazo, que tiene que ver con hacer un análisis personal. O sea que el término pruébese que aparece en el pasaje no tiene nada que ver ni tiene relación con el pecado. Algo así que, hermano, usted va a tomar la cena, pruébese si está en pecado, si usted está mal no la tome. De eso no es lo que Pablo viene hablando. De eso no es lo que Pablo viene hablando. Entiendo que nada de lo que tú hagas en pecado va a tener resultado. O sea que si tú tomas la cena en pecados, pues es un tipo de indignidad, eso lo entiendo, pero no es de la indignidad que Pablo viene presentando. Entonces el término pruébese que aparece en el pasaje no tiene nada que ver ni tiene relación con el pecado. De lo que Pablo manda a probarse es de la conducta inapropiada que los corintios tenían al tomar la cena. O sea, lo que Pablo quiso expresar fue, analícese, deténgase a pensar cómo va a tomar la cena en una forma apropiada para bendición de tu vida o en una forma inapropiada para acarrear juicio y condenación a tu vida. El pensamiento de Pablo es, si ellos siguen tomando las cenas sin analizar en lo que están haciendo, serán culpables del cuerpo y de la sangre. O sea que el término culpable indica pecan en contra del cuerpo y de la sangre. Y al pecar en contra de los elementos por no darle el valor que le corresponde, se invierten los principios. Al no ser sanados, pasan a estar enfermos y por consecuencias algunos mueren, aunque parten con el Señor, pero se les corta la vida. Entonces, para evitar todas estas consecuencias negativas, debemos probarnos y analizarnos para dar un buen uso a los elementos de la cena del Señor. Entonces, debemos dejar en claro que aunque el término probarse no tiene relación con el pecado, porque no es de lo que Pablo nos manda a probarnos, nada de lo que hagamos en pecado nos beneficia, incluyendo la cena del Señor. O sea, que el tomar la cena del Señor en forma descarada, sabiendo que estamos en pecado porque cometemos actos de premeditación y alevosía, hacemos planes y proyectos para pecar, y sabemos que en ese momento estamos en el pecado y que debemos de renunciar de ese estado de pecado en la que estamos, de esa práctica de pecado en la que estamos, y tomamos la cena del Señor de esa forma, eso es un tipo de indignidad, el cual te va a traer consecuencias negativas. Eso tenemos que estar claros. Ahora, maestro, ¿cuáles son los requisitos para tomar la cena? Hay 4 requisitos sine qua non para participar de la cena. Primero, estar en comunión o tener una actitud hacia ella. Pablo en la carta a los Corintios hace una exhortación a los creyentes en cuanto a la vida de santidad, haciéndoles entender que nunca podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo. El principio radica en que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, de modo que se requiere una vida de santidad para tomar la cena y gozar de sus beneficios, que es lo que vengo hablando anteriormente. Aunque el término probarse no tiene nada que ver con el pecado, el tomar la cena del Señor, nada te va a beneficiar, vas a tener problemas negativos totalmente porque no estás respetando y dándole el valor a lo que es sagrado. En primera carta a Corintios, el capítulo 10, verso 21, Pablo dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. De modo que estando en una vida de pecado, nada de lo que tú hagas para Dios va a tener resultado ni va a ser aprobado por Dios. Ni tu oración,
ni tu ayuno, ni tu vigilia, ni el tomar la cena del Señor, nada de lo que tenga que ver con tu vida devocional, Dios lo va a tomar en cuenta, porque estás en pecado. Segundo, pertenecer al cuerpo de Cristo, que indica el nuevo nacimiento. Es decir, estamos hablando de los requisitos para tomar la cena. Pertenecer al cuerpo de Cristo, que indica el nuevo nacimiento. Solo los que han nacido de nuevo están autorizados por Dios para tomar la comunión de los santos. Eso es un derecho que les pertenece, es parte de la vida devocional. Tercero, que no haya ningún tipo de resentimientos. Oiga esto, que no haya ningún tipo de resentimiento entre los hermanos, tales como raíces de amargura, odios, contiendas, celos, ¿ya? Falta de perdón, ningún tipo de resentimiento. El creyente debe estar limpio de todo eso. Uno de los beneficios de la cena es mantener la unidad del cuerpo, según primera carta a Corintios 10, 16, 17, 11, 17 al 22. Lo lógico sería que antes y después de tomar mantengamos esa unidad, esa actitud de unidad, entendiendo lo que es unidad, que no tiene nada que ver con estar juntos, ¿ya? De lo contrario sería un tipo de indignidad. Y el cuarto requisito para tomar la cena que ya tratamos es discernir el cuerpo. Pablo dice que el que come y beba sin discernir indignamente, sabemos que el discernir, según lo que Pablo viene hablando, que Pablo dice que el que come y bebe sin discernir indignamente la hace. Dice que indignamente lo está haciendo y eso no es el propósito, ya eso nosotros lo tratamos. Sabemos que el discernir tiene que ver con el pleno conocimiento en lo que se hace, el apropiarse con fe de los beneficios y que encierra cada uno de los elementos. Nunca debemos olvidar este principio, eso lo enseñamos ya. Lo otro, por esta causa no estoy de acuerdo, óigase esto, no estoy de acuerdo porque me hicieron una pregunta, maestro, ¿se le debe dar la cena a los niños? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque un niño para tomar la cena tiene que tener conocimiento. Ya un judío a la edad de 5 años, ya ese niño tenía conocimiento de lo que es el Pentateuco y tenía conocimiento de todo lo relacionado a Dios, tenía conocimiento de las fiestas, de las Pascuas, de todo eso. De modo que cuando nosotros vamos a dar la cena a los niños no saben, aunque no sean bautizados, pero si ellos no saben, no tienen conocimiento de los elementos, de lo que es el pan, lo que es el vino, qué encierra, cuáles son los beneficios que hay detrás de todos ellos, pues la van a tomar indignamente. Ellos no pueden hacer un análisis del asunto, no pueden discernir, pues al no hacerlo lo van a tomar indignamente. Ahora, si ya mi hijo, independientemente de la edad que tenga, ya él sabe qué representa el pan, qué representa el vino, pues déjelo tomar porque esa es parte de su vida devocional. Porque tiene que tener conocimiento. El niño tiene que tener conocimiento de lo que se está haciendo. No llevarlo a conducir a un acto, a una ceremonia donde él no sabe lo que está haciendo. ¿Ok? Ahora, maestro, el ser bautizado es un requisito para tomar la cena. En ninguna parte la Biblia te habla de eso. El ser bautizado para tomar la cena es una doctrina del catolicismo. Y esto lo deducen de una mala interpretación que se le ha dado a Colosenses, el capítulo 2, versos 11 al 12. Según esta posición, el bautismo es una sucesión de la circuncisión como lo es la cena de las Pascuas. Esto es catolicismo romano. Entonces, si para tomar las Pascuas tenía que ser circuncidado, por lógico, para tomar la Eucaristía tiene que ser bautizado. Cuando analizamos el pasaje, Pablo nos enseña que la circuncisión a la que él hace referencia se trata del nuevo nacimiento en el creyente. Además, el bautismo hace referencia a una manifestación externa donde el creyente da fe pública de su nacimiento en Jesús. Según este pasaje, para Pablo, lo que vino a sustituir la circuncisión es el nuevo nacimiento, así como la cena sustituyó las Pascuas. Vamos a citar el pasaje. Dice, en él también fuiste circuncidado con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la incircuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó
dentro de los muertos. O sea que lo que me presenta Pablo acá no tiene nada absolutamente que ver con las Pascuas, ni tiene nada absolutamente que ver con la circuncisión como el apóstol, como lo presenta la Iglesia Católica. Es totalmente falso, es totalmente desvirtuado el pensamiento católico dentro de la Iglesia evangélica. Ahora, fíjese esto, cuando analizamos el pasaje, Pablo nos enseña que la circuncisión a la que él hace referencia se trata del nuevo nacimiento en el creyente. Además, el bautismo hace referencia a una manifestación externa donde el creyente da fe pública de su nacimiento en Jesús. Entonces, según este pasaje, para Pablo, lo que vino a sustituir la circuncisión es el nuevo nacimiento, así como la cena sustituyó la Pascua. De modo que no es bíblico ni es escritural someter a alguien al bautismo para tomar la cena. Se ha dado el caso de creyentes que en el momento de su conversión fueron bautizados por el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿cómo es que estaban preparados para recibir el Espíritu Santo y no están preparados para tomar la cena? Mi pregunta es, si un creyente que no es bautizado en el momento que venga Cristo, ¿se va con Cristo o no se va con Cristo? Sí se va. Entonces, ¿cómo es que está preparado para entrar al cielo y no está preparado para tomar la cena? ¿Ok? Eso hay que tener mucho cuidado con el asunto. Lo otro también que hay que tomar en cuenta es que la cena del Señor es parte de la vida devocional del creyente. No necesariamente esto se tiene que llevar a cabo en una congregación, ni necesariamente tiene que ser un pastor el que haga el acto o la ceremonia. Las Pascuas se celebraban por casas, por familia, y quien llevaba la ceremonia era el padre, el sacerdote en esa casa, ¿ya? El hombre, el marido en esa casa. De modo que nosotros como familia podemos participar porque es parte de nuestra vida devocional. En mi caso, José Briceño, Tamara Vera de Briceño, que es su esposa, María Graviela Briceño, que es su hija, y José Gabriel Briceño, que es su hijo, nos reunimos en la casa, ya como familia que somos, como hijos de Dios, como herederos y coherederos, como imágenes de Jesucristo, como morada del Espíritu Santo, como los que tenemos derecho, y eso es parte de nuestra vida devocional, y nosotros celebramos la cena en nuestra casa, y eso no es ningún delito hacerlo. El problema es que tiene que ser en la iglesia, tú sabes, por el protagonismo. Ahora, si hay una iglesia en cual tú se celebra la cena, y pues no tengo ningún problema con que tú vayas hasta allá, pero en un caso que no puedas ir hasta la iglesia, que estés lejos, que estés totalmente alejado de una congregación, pues eso lo puedes hacer tú en tu casa también. Ya, no estoy desautorizando a los pastores para hacerlo y tampoco estoy diciendo que no vayas más a la iglesia a tomar la cena porque lo puedes hacer en tu casa. No, si tienes una iglesia y participas de la comunión de los hermanos y tienes un pastor y tú vas a una congregación, pues es lógico que lo hagas con los creyentes en comunión, eso estamos claros. En el caso de que se te prive por cualquier razón, no puedas ir a la iglesia, pues lo puedes hacer en tu casa. Eso no tiene ningún problema. La Biblia no habla nada de lo contrario del asunto. ¿Ok? Bueno, espero haberte bendecido con este estudio. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.